Buenos días a todos los usuarios que van a ver el video del día de hoy. Mi nombre es Cleider Champilunasco, soy el estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de las Peruanas, filial Ica. Estoy cursando el 9º ciclo. El presente trabajo es del curso de Puentes y Obras de Artes, que está a cargo del Magíster Ingeniero Civil Denis Calderón Paniagua. Me ha tocado hablar el día de hoy sobre uno de los puentes trascendentales a nivel de toda Sudamérica. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al puente Octavio Frias de Oliveira, que está situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Y a continuación, el desarrollo del trabajo. Bueno, continuando con el desarrollo del trabajo, vamos a hablar sobre uno de los puentes trascendentales a nivel de toda Sudamérica. El curso a tratar es de puentes y obras de arte del 9º ciclo a cargo del Magíster Ingeniero Civil Denis Giovanni Calderón Paniagua. Mi nombre es Cleider Giosmar Champilunasco, soy estudiante de la Universidad de las Peruanas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Bueno, introducción. Por donde quiera que el hombre camine y observe, siempre encontrará a su paso una infinidad de obstáculos, los cuales impedirían el normal traslado de un lugar a otro, ya sea personas, animales o cosas. Eso lo vemos desde el inicio de los tiempos. Dichos obstáculos podrán ser salvados por todo tipo de puentes, muchos de los cuales a veces cruzamos sin darnos cuenta, incluso de su presencia o existencia, a menos claro que sea un ejemplar muy particular que llame nuestra atención. Es verdad, a nivel de todo el Perú tenemos puentes las cuales nosotros desconocemos cuál es su diseño, cuál es su estructura, y no sabemos simplemente que a veces puede ser un puente. Tenemos los pontones, que son puentes pequeños, ¿no? Y que la mayoría de gente no sabía el nombre de este tipo de puentes, ¿no? Hay muchos puentes que son dignos de ver, incluso los menos favorecidos, si nosotros sabemos observarlos y cómo observarlos. El objetivo de este trabajo es ayudar a conocer y aprender los aspectos más importantes relacionados con los puentes. En este caso hablaremos del puente Octavio Frias de Oliveira, Brasil. Conoceremos su diseño, estructura, proceso constructivo, etc. Vamos al marco teórico. ¿Qué es la definición de un puente? Un puente es una construcción, por lo general artificial, que permita salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier obstrucción. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que el puente es construido. Los puentes constan fundamentalmente de dos partes: la superestructura, donde podemos observar que se encuentra el tablero, es la parte, se podría decir, superior del puente, o conjunto de tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la infraestructura, apoyos o soportes formado por las pilas que soportan directamente los tramos citados. También podríamos llamarlo la subestructura, ¿no? Que ya consta por los pilares que son como la columna de una construcción que soportan el peso del puente, ¿no? Que conectan con el terraplén y los cimientos o apoyos de estribos y pilas encargados de transmitir al terreno todos los esfuerzos. Clasificación de puentes. Según su función tenemos los puentes peatonales, los cuales en la ciudad de Lima pues tenemos varios por el exceso de tráfico y también por el ancho de la calzada, de la vía. Tenemos que utilizar puentes peatonales. En la ciudad de Ica tenemos el puente de la Universidad San Luis Gonzaga, porque tenemos doble vía, y la cual pues a veces es difícil pasar por una doble vía porque está prohibido, porque es peligroso, por la transitabilidad de los vehículos, etc. Tenemos los puentes carreteros, que son los que conectan a algunas ciudades, algunos sitios geográficos, valles, etc., ¿no? También tenemos los puentes férreos, ¿no? Por los donde transita el tren, ¿no? Cuando tenemos que conectar dos lugares, ¿no? Por los materiales de construcción tenemos, por ejemplo, los de madera, como vemos en la primera imagen, el de mampostería, que está formado en arcos, los de acero estructural, que eso es de puro acero y mayormente atirantado,
Tenemos ejemplos en Estados Unidos, en gran parte de Europa. Acá en Perú también tenemos varios puentes de acero estructural. Tenemos los puentes de sección compuesta, que está formado por un tablero de concreto y vigas de acero, ¿no? Tenemos lo de concreto armado y concreto preesforzado. Por el tipo de estructura tenemos los simplemente apoyados, los continuos, los simples de tramos múltiples, los cantilever, que son brazos, los voladizos. Tenemos puentes en arcos, ¿no? Como vemos en la segunda imagen al lado derecho. Tenemos los atirantados, del cual en esta sesión vamos a hablar, pues, ¿no?, sobre los puentes atirantados que utilizan cables rectos que atirantan el tablero. Los puentes colgantes, los puentes levadizos y los pontones. Puente atirantado. Vamos a tratar un poco sobre el diseño geométrico del puente Octavio Frías de Oliveiro, que es un puente atirantado, y vemos los puentes curvos, pues, ¿no? Dice, un puente atirantado es un tipo de puente cuyo tablero está suspendido de uno o varios pilares centrales mediante obenques o tirantes que enlazan la pista directamente con el pilón. Si observamos bien la imagen, tenemos un puente, ya sabemos por qué le llamamos atirantado, porque está lleno de tirantes que soportan o que agarran, se podría decir, el tablero, ¿no?, que está en la parte inferior. Y esto tiene tableros, o se le podría llamar pilones centrales, que son los que reciben la carga de los tirantes, pues en este caso. Los puentes atirantados ocupan un punto medio entre los puntos de acero, de contrapeso y los colgantes, ¿no? Tenemos en la imagen tipos de puentes atirantados. Tenemos los atirantados simétricos y los asimétricos, ¿no? Los simétricos son los de tirantes equidistantes y los asimétricos son de diseño excéntrico, ¿no?, como vemos en la imagen, que es totalmente asimétrico, no diferente, no tiene una uniformidad, se le podría decir. Tenemos aquí en estas figuras, en estas imágenes, perdón, en el primero tenemos un puente asimétrico y el otro que es simétrico, ¿no? Lo vemos por la uniformidad que tienen sus tirantes en las torres o en los pilares, etcétera. Puentes curvos. Los puentes curvos horizontalmente se han utilizado ampliamente en los últimos 50 años. La aplicación de los puentes de vigas curvas domina en gran medida por la naturaleza de las intersecciones y rampas y en la alineación de las carreteras. La investigación en el campo de puentes de viga curvas se remonta a un largo camino del siglo pasado. Las ventajas de utilizar o de diseñar puentes curvos, que evita la obra el coste de disponer de costosas y complicadas cimbras. Realización sencilla del tablero, evitando complejos desarrollos para puentes empujados o puentes emboladizos. Permite mejorar sustancialmente el plazo de la realización de obra. Y la realización con moldes de alta calidez y rigidez, lo que permite una geometría de la pieza excelente. Aplicaciones principales mayormente para radios superiores a 200 metros. La aproximación por la viga recta formando una poligonal da resultados excelentes. O dos, tenemos en radios inferiores a 200 metros, es necesario recurrir a vigas de directriz curva. Se realizan vigas con radios de 50 hasta 200 metros. Tenemos el Bridge of Strings, que está ubicado en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Tenemos la forma, el diseño geométrico curvo del puente, que es atirantado, asimétrico, ¿no? Los estudios preliminares al proceso constructivo o al diseño de un puente. Tenemos que hacer los estudios de topografía, tenemos que ver la forma del terreno, tenemos que ver cómo está conformado el terreno. Estudios de hidrología, tenemos que ver cómo reacciona el agua, en este caso, con el puente, ¿no? Tenemos también los estudios de geología, también de la formación de la tierra. Los estudios de riesgo sísmico. ¿Cómo podríamos diseñar un puente ubicado en esa zona? De repente si es una zona altamente sísmica o no lo es, entonces tenemos que diseñar siempre estudiando el riesgo sísmico en el que se encuentra. Tenemos en los estudios de impacto ambiental cómo impacta esta obra en el ambiente, si favorece o no favorece. Tenemos que también tener los estudios de tráfico, cuántos vehículos por hora o por día transitan por ahí. Los estudios complementarios, lo que son instalaciones eléctricas, sanitarias, señalización de vías, etc.
Estudios de trazo y nivel y diseño vial de los accesos, cómo y por dónde vamos a hacer las vías de accesos. Los estudios de alternativa a nivel de anteproyecto. Anteproyecto es antes del diseño, ¿no? Cuando estamos haciendo la planificación para hacer un expediente técnico al proyecto. Bueno, llegamos a lo que nos importa. Tenemos el puente Octavio Frias de Oliveira, que está ubicado en la ciudad de Sao Paulo, en el país de Brasil, ¿no? Tenemos ahí una imagen, cómo está conformado. Vamos a ver cómo es o cómo está conformado este puente. Características del puente. Está ubicado en el país de Brasil, en la localidad de Sao Paulo. Está puesta en servicio del año 2008, en el mes de mayo. Es una clasificación especial. Tiene una longitud de 1,6 km de largo. Tenemos una altura de 138 metros, es un puente tipo atirantado, como ya habíamos hablado. La empresa ejecutora es la OAS Construcciones. El tiempo de ejecución 4 años, 1.460 días calendario. El presupuesto es de 230 millones, wow, por lo cual es un presupuesto bastante alto, elevado, ¿no? Por el coste de los estudios, el diseño, estructura, etcétera, etcétera, ¿no? El área donde se interviene este puente tiene un área de 20.000 metros cuadrados. Bueno, vemos una vista en planta, salgo de Google Maps. Vemos cómo se pudo haber construido este puente de esta manera, ¿no? Mira las pistas en curva y hay una torre que soporta las dos vías. Eso es lo más importante y lo más llamativo de este puente, ¿no? Descripción técnica. El puente contempla la implantación de dos puentes curvos, llamados estáis, con 1.200 metros cada uno, sobre el río Piñeiros, en la interconexión de las avenidas Jornalista, Roberto Mariño, das Naciones Unidas y Luis Carlos Beriñi, ¿no? Incluyendo proyectos, obras de arte, sistema vial, iluminación pública, drenaje, trazado, reestructuración de interferencias, paisajismo y demás servicios complementarios. Fue inaugurado en mayo del 2008. El puente Octavio Frias de Oliveira es un puente atirantado de 138 metros de altura que cruza el río Piñeiros, en Sao Paulo, Brasil. La plataforma del puente es similar a una X, ¿no? Como vemos en la torre, que se cruza en la torre. Es el único puente del mundo que tiene dos pistas curvas sostenidas por un solo mástil de hormigón. Eso es lo que lo hace tan llamativo, ¿no? Vemos, ¿no? Ahí vemos las imágenes de cómo, en la segunda imagen, perdón, en la que está de noche, vemos cómo la torre soporta las dos pistas, pues no curvas, se podría decir, ¿no? El puente Octavio Frias de Oliveira está considerado como una maravilla de la ingeniería y uno de los puentes más impresionantes del mundo. ¿Por qué? Porque realmente, a mi parecer, debe haber sido un reto para tanto el ingeniero como el proyectista, el arquitecto, ¿no? Porque la verdad que se necesita bastantes estudios técnicos, bastante estructuración, un estudio realmente casi perfecto, ¿no? Lleva la firma del arquitecto João Valentim Fiño y ejecutado por la constructora OAS, ¿no? Conecta la Marginal Piñeiros con la avenida Jornalista Roberto Mariño y se construyó para descongestionar esta avenida. Pasan alrededor de 5.000 vehículos por hora en cada sentido en hora punta. Tuvo una inversión de 230 millones de dólares, una reducción de más de 4 años de trabajo. Se han utilizado 59.000 metros cúbicos de hormigón y 500 toneladas de acero. Por eso que vemos que la inversión, el presupuesto es demasiado alto, ¿no? Su longitud total es de 1.600 metros distribuida en dos curvas de 60 grados que se cruzan entre sí, superponiéndose una con otra. La cubierta en forma de X es de 62 metros de ancho en su base y 35.40 metros de ancho en la parte superior. La sostienen 144 cables de acero y durante la construcción ambos extremos de cada pista debieron hacerse al mismo tiempo para contrapesarse y evitar que la torre se inclinara. Claro, eso por física vemos que sí es verdad, porque si es una torre un poco alta y vamos a hacer una pista que está colgada supuestamente, tiene que hacerse al mismo tiempo las dos vías o los extremos de las vías, porque si hacemos uno a la vez, todo el peso se nos va a ir para la vía que estamos construyendo y la torre se puede inclinar, ¿no? Y se puede rajar, se puede venir abajo.
Desde la inauguración, un sistema totalmente informatizado de luces LED que cambia de colores y patrones desarrollado por la empresa Philips, iluminando el puente por la noche, ¿no? El proceso constructivo. La construcción del mástil, de la torre. Para la construcción del mástil se dispuso 4 zapatas independientes en las cuales se utilizó un sistema de pilotaje compuesto por 28 pilotes de diámetro de 130 centímetros y 10 pilotes de 41 centímetros de diámetro en cada una. Como vemos en la imagen de la cimentación, pues vemos los de color verde, vemos las 4 zapatas independientes en los cuales cada uno de ellos se utilizó pues los pilotes, ¿no? 28 pilotes de 130 centímetros de diámetro y 10 pilotes de 41 centímetros. El mástil de concreto armado cuenta con una envergadura de 138 metros de altura, con un diseño tipo X con un ancho de 73 metros en la base y 35 metros en la cima. Sostiene 2 pistas, una de ellas a 12 metros del nivel de terreno natural y otra suspendida a 24 metros. Por ahí vemos ahí el lado frontal del mástil, ¿no? Vemos cómo está apoyado por las zapatas, por los pilotes también, y vemos cómo está construido, ¿no? Y en el otro lado vemos el proceso constructivo de cómo lo llegaron a construir. La construcción. La constructora AOAS contrató a 420 operarios. Consumió 58.700 metros cúbicos de concreto. Fue un costo de 184 millones de dólares solo en estructura. 40 millones para la señalización vial, drenaje y pavimentado. El gerente de obra fue el señor Norberto Durán y el ingeniero responsable el señor Edward Cepo Boreto. Los desafíos técnicos en esta construcción. Tenemos la complejidad de la distribución de las cargas. Como vemos en la imagen, vemos que los tirantes están entrelazados entre sí, ¿no? Entonces tuvo que haber un estudio de estructuras realmente muy bueno, porque imagínense que un fallo de repente de las cargas o un fallo de repente en el sistema de la posición de esos tirantes pudo haber sido fatal, ¿no?, para la construcción y pudo causar accidentes, ¿no? Y las secciones de las pistas de la geometría curva, ¿no? Como vemos en la imagen, pues la geometría de cómo han podido construir este tipo de puentes. La concepción: cada pista mide 290 metros de largo. Bajo el mástil en X se cruzan 3 vías en niveles diferentes. Las 2 pistas del puente, ¿no?, la vía de mantenimiento, y la forma de la estructura no fue construida por razones arquitectónicas. Construcción del tablero. El tablero curvo de la vía se construyó al mismo tiempo en ambos sentidos, colocándose los cables tensores en sincronía para evitar que la distribución de las cargas descompense el mástil, ¿no? Lo que hablamos a un inicio, para evitar que se desplome el mástil, ¿no? El tablero construido de hormigón armado tiene un ancho de 16 metros, con 2 bermas de 0.85 metros soportados por 2 vigas de 1.50 metros de ancho por 1.42 de alto, ubicados en los extremos del tablero, como vemos en la imagen en la sección transversal del tablero. Asimismo, se construyeron 2 barreras de 40 metros de alto con respectivo al tablero, quedando un ancho de calzada de 10.50 metros, ¿no? Los stays son las vigas de acero. Tenemos los stays conectados al mástil. Utilizado más de 140 tirantes sostienen las 2 pistas, ¿no? Los stays vienen a ser los tirantes. Cuenta con 12 cables, 12 y 24 cables en cada stay. Los stays pesan 462.000 kilogramos. La iluminación. Philips firma el sistema de iluminación. Utiliza 142 proyectores Color Blast. Emplearon luces LED para el cambio de colores, consumiendo 53% menos de energía, ¿no? Como sabemos, hoy en día las luces LED consumen menos energía que un foco normal, ¿no? Por eso que se trabajan con las luces LED, porque ahorra la energía, ¿no? El señor Paulo Candura y Filiño Godoy son los creadores del diseño de la iluminación. La iluminación, luz sobre la plataforma, se basó en 2 criterios: la localización en una parte muy oscura y la altura de los postes de iluminación, colocados a 15 metros de altura y utilizados 70 lux sobre los carriles. Planificación urbana.
La urbanista Mariana Fix dijo que la región fue escogida para abrigar la nueva economía en Sao Paulo y así incrementar la especulación inmobiliaria en la metrópoli. La importancia de este trabajo, no pasamos ya a la parte final del trabajo. La importancia. Desde el punto de vista vial, el puente Octavio descongestiona y que conecta dos viaductos principales sobre el río Piñeiros en la interconexión de las avenidas, movilizando sobre sus vías a casi 5.000 vehículos por hora al día, de un parque automotor de casi 2 millones de vehículos que circulan en la ciudad de Sao Paulo. Eso es verdad, la importancia de la utilización o del diseño y de construcción de los puentes es mayormente descongestionar también, por una parte, descongestionar el tránsito vial que existe en la ciudad. Por decir, acá en la ciudad de Ica deberíamos implementar algunos puentes o bypasses porque, bueno, en esa etapa de cuarentena no hay mucho tránsito, pero en una época normal del año tenemos mucho tránsito, mucho tráfico, mejor dicho, en la ciudad de Ica, y lo cual es necesario el diseño de un bypass, de un puente carretero para poder descongestionar el tráfico, ¿no? Mayormente también es una de las funciones principales de los puentes, aparte de conectar ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? De repente por un río, y así. Desde el aspecto ingenieril y arquitectónico es considerado un único en su género, combinando un diseño singular y la complejidad de su estructura, siendo el único puente doble atirantado, soportado por un solo mástil y con tableros curvados a 60 grados. Conclusiones. La importancia de los puentes como medio de interconexión entre dos puntos, desde su concepción se puede considerar relevante. Pero para que en nuestro país se puedan ejecutar proyectos de tal complejidad, debemos superar varios factores económicos, políticos, culturales y sociales que limitan el desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías y obtención de capacidades profesionales en nuestro medio. Cabe señalar que nuestra geografía tan variada ofrece grandes retos para nuestros ingenieros y a la vez una oportunidad para desarrollar nuestra imaginación. El desarrollo de las capacidades debe fomentarse desde el pregrado, con una enseñanza más técnica de campo que refuerce el conocimiento académico. Bueno, les voy a pasar algunas imágenes para que puedan ustedes observar un poco el puente, ¿no? Tenemos, mira, en época de noche tenemos como la iluminación LED de los puentes es realmente impresionante, ¿no? Cómo utilizan ese sistema iluminario y bueno, pues hace que la ciudad también pues se vea de una manera más ordenada y más bonita. Tenemos un lado del perfil del proyecto, ¿no? Y vemos cuántos cables atirantados soportan el tablero de la superficie, ¿no? Bueno, eso sería todo, queridos usuarios, queridos oyentes o videntes. Con esto concluimos el trabajo del día de hoy y será el trabajo hasta un próximo video, ¿no? Así que cuídense todos y saludos. Buenas tardes. Bueno, eso sería todo el desarrollo de esta sesión, de este trabajo. Me despido cordialmente de todos ustedes y también del ingeniero civil, Denis. Y con ustedes será este trabajo hasta la próxima. Muchas gracias.